Es, es una gran bendición tenerles a ustedes en esta mañana acá y por eso pues le damos la bienvenida. También saludamos a aquellos que nos siguen por el internet. Sean ustedes también bienvenidos a nuestro servicio. Y yo le invito a que en este momento, puesto de pie, por cada uno de nosotros intercambie un saludo allí y se desee bendiciones de parte del Señor. Saluda ahí a su hermano y dígale: el Señor te bendiga, qué bueno verte, estás muy guapo en esta mañana. Denle un abrazo ahí a su hermano y dígale: bienvenido, ¿eh? Amén. Y bueno, pues a ustedes los que nos siguen por internet también les saludamos. Bien, hermanos, quiero compartir bien rápido algunos anuncios. Como decía ahorita nuestro hermano Juan Salazar, diácono de nuestra iglesia, el día 9, 10 y 11 de mayo vamos a tener nuestras conferencias de familia con un predicador invitado que viene desde Costa Rica y va a estar con nosotros. Así que oremos por él, ya está aquí en el país, está en la Florida. El tema es familia, matrimonio y cómo educar a los hijos. Van a ver, va a ser un programa muy dinámico. El día 9 y 10 va a ser en el edificio de la iglesia de West Gray, debido a la amplitud del edificio. Así que les animamos en el amor al Señor que haga todos los arreglos que usted pueda para estar allí presente. Si el hermano viene de tan lejos, por nosotros, creo que nosotros como mínimo debemos de responder asistiendo. Y no porque viene el hermano, sino por las cosas que vamos a aprender, por la edificación que va a traer a tu vida como pareja, como soltero, como padre de familia, demás y demás. El día 11, todo es en la normalidad, o sea, el 11 en el servicio de la mañana y en el servicio de la noche, la conferencia va a ser aquí, porque va a ser la clausura y va a ser en nuestro servicio regular, así que solamente tiene que moverse hasta la CREI 2 días nada más. Si usted no maneja de noche o tiene problemas para su manejo, por favor, ahí en su boletín al final está con quién hablar para transporte, para que tenga este servicio. Rapidito, porque el tiempo se me acaba. Le invito a que busque ahí en su boletín, en la otra cara, al dorso, que dice anuncios. Muy importante, 2 de mayo, reunión con líderes de jóvenes en la casa del pastor a las 7 de la noche. 2 de mayo, reunión con los líderes de jóvenes para reorganizar todo el programa y empezar para hacer más cosas. El 23 de mayo tenemos junta administrativa con los líderes de ministerio, o sea, con solamente los líderes de la iglesia, y una semana después va a ser la junta de toda la iglesia y también va a ser en la casa del pastor Héctor, un servidor, así que ahí les espero en mi casa, todos los líderes de ministerio, líderes de jóvenes, líderes de infantil, los diáconos, secretarios de la iglesia, tesoreros, etcétera, etcétera. 25 de mayo tenemos la Cena del Señor, y del 9 al 13 de junio, y después vamos a dar más énfasis en este anuncio, para que se vaya preparando, 9 al 13 de junio vamos a tener la escuela bíblica de verano, allí en West Gray, a partir de las 9 de la mañana y como hasta las 12 más o menos. La escuela bíblica de verano, el año pasado tuvimos muy buena asistencia. ¿Por qué en West Gray? Les voy a explicar. 1, el edificio es más grande. 2, este programa lo organiza la iglesia americana para la iglesia nuestra. Así que ellos están invirtiendo sus recursos y demás por nosotros, así que están invitados. 23 al 27 de junio, campamento de jóvenes de 11 a 18 años de edad. Así que los jovencitos que estén entre los 11 y 18 años de edad, viene el campamento. Ahora, el costo es de $75. Esto incluye alimentos, alojamiento y transporte. Si por alguna razón usted como papá quiere que su hijo vaya y usted está limitado de recursos económicos, usted dígamelo de todas formas. Lo importante aquí no es el dinero, lo importante es que su hijo vaya. Si usted puede pagarlo, gloria al Señor. Si usted no puede,
Pues gloria al Señor también. No deje que su hijo deje de ir al campamento por no tener dinero. También vamos a poner una lista de las cosas que van a hacer falta para el campamento, para ayudar con alimentos, para que el costo sea mucho más barato. Es importante registrarse antes del 18 de mayo. El cupo del campamento es limitado. Solamente pueden ir 40 jóvenes de nuestra iglesia. Si usted no se registra antes del 18 de mayo, a menos que alguien falle, se quedó sin la oportunidad. Así que corra a tiempo. Importante este otro anuncio. Del 6 al 13 de julio, toda una semana, de domingo a domingo, va a ser la semana de la juventud de nuestra iglesia. Va a haber culto de jóvenes toda la semana. Va a haber evangelismo, va a haber conferencias para jóvenes, una noche de alabanza, una noche de talentos, un día entero de recreación, en fin, toda una serie de actividades. Así que ore y planifique, ya lo tiene anunciado desde ahora, del 6 al 13 de julio. Los jóvenes tienen su programa. Claro que las mujeres y hombres en su departamento, si quieren organizar su propio campamento, su propio retiro de verano, tienen toda libertad para hacerlo. El rancho que tiene la iglesia está a disposición de la iglesia. Solamente el costo de la renta para misiones es de $2 por día. Solamente algo ridículo, porque en ningún campamento renta por $2 al día. Así que ya saben. Bien, hermanos, sin más demoras, vamos a buscar en nuestras Biblias, libro de Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12, que es el libro que estamos predicando en las mañanas y también en las tardes. Colosenses 1, 12. La persona que se encargó de comprar esta botella de agua tan grande, muchas gracias. Me ha durado casi un mes. Cuando se acabe, cómpreme otra, Gracias. Como decía Cantinflas, me invitaban a comer y después decía, para que vean que soy agradecido, mañana te caigo el mismo día, a la misma hora. 1 Corintios 1, 12. Capítulo 1, versículo 12, y diga amén cuando lo tenga. Colosenses 1, disculpe. 1:12. Les pido por favor a los hermanos que me sostengan en oración. Mi sueño está desaparecido. En los 2 últimos días apenas he dormido en 2 días 3 horas y media más o menos. Y ya me estoy sintiendo los efectos. Así que oren por mí. Digan amén cuando lo tengan, por favor. Amén. ¿Ya? Pues dice de esta manera la palabra de Dios. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? De pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y esto es muy importante. Lea con cuidado esto. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda ¿qué? Plenitud, dice ahí la Biblia. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne
por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para esta exposición. Dirígenos, Señor, por Jesucristo. Amén. Hemos titulado este mensaje, Jesús tiene la preeminencia en todo. Jesús tiene la preeminencia en todo. Aceptar a Cristo como Señor de nuestra vida es mucho más que hacer una confesión pública de fe, pasar al frente en un servicio evangelístico, o orar siendo guiado por un pastor, o incluso aceptar a Cristo como Señor es mucho más que bautizarse. Aceptar a Cristo como Señor de nuestra vida es rendirle a Él, es rendirse ante Él, es rendirle el control de nuestra voluntad, viviendo de tal manera que con nuestros hechos y palabras nosotros testifiquemos al mundo y nos conduzcamos delante de Dios como individuos que en todas las cosas reconocen la obra de Jesucristo y tienen en su persona al Señor, y en su mentalidad la idea y la verdad bíblica de que Jesucristo merece el primer lugar en nuestra vida y la preeminencia, tal y como declara este texto de la Biblia. En este pasaje de Colosenses, Dios nos revela que su voluntad y propósito era que en Jesucristo morara toda la plenitud, para que en todo tuviera Él la preeminencia y por ende su pueblo viviera agradecido a Dios por lo que Él es y por lo que Él hizo. Por eso dice el versículo 18, después de hablar de las cosas que Él hizo, y después va a volver a hablar y está en el centro de este pasaje, dice ahí la Biblia, para que en todo tenga la preeminencia, verso 19, por cuanto agradó a Dios el Padre que en Él habitase toda ¿qué? Plenitud. Una pregunta interesante que surge a la luz de Colosenses en este pasaje es: ¿por qué Cristo tiene la preeminencia en todo? Y debido a que tiene la preeminencia, ¿por qué el pueblo de Dios debe vivir agradecido y alabarle y tener presente estas verdades cada momento de sus vidas? Al estudiar el pasaje, descubrimos que Cristo tiene la plenitud en todo y la preeminencia, en primer lugar, porque Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo es Dios. Muchas personas no creen esto, muchos la niegan, incluso otros con un fervor muy grande la combaten. Y la razón por la cual lo hacen es porque ignoran la palabra de Dios. Decimos que Jesucristo es Dios basado en este texto y en un número de textos en la Biblia, porque en el versículo 15 nos declara la palabra del Señor que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Note cómo dice el versículo 15. Él es la imagen. Y esa palabra Él está haciendo alusión ¿a quién? A Jesucristo. Él es la imagen. ¿De quién? Declara del Dios invisible. Recordemos que una de las características de Dios es que es espíritu. Y como espíritu es incorpóreo, sin cuerpo, partes y pasiones, como dice el Catecismo de Westminster, como describe a la persona de Dios. Y de tal manera que ningún ser humano puede verle. Y ahora la Biblia está diciendo que Jesucristo, la persona de Jesús, en su plenitud, es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Él es la revelación visible de Dios. Recordamos, por ejemplo, un pasaje en los evangelios, cuando en cierta ocasión Jesucristo, hablando del Padre, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando Jesús oye estas palabras de uno de sus apóstoles, le responde de esta manera: tanto tiempo hace. Felipe no, ¿es Felipe? Oh sí, sorry, porque estoy hablando de mi memoria.
Muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesucristo es inmediata. Dice, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. Yo creo que es Tomás, ¿no, Felipe? A ver, búsquenlo ahí, por favor. Juan 14, 9. Vamos a leerlo, vamos a no parafrasear. Juan 14, 9. Del 7. Vamos a leer desde el 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Jesús está declarando a sus discípulos que ellos habían visto al Padre. ¿Cómo es posible si el Padre es invisible, es incorpóreo, es inmaterial? Y evidentemente los discípulos no son retrasados mentales. Ellos cuando oyen a Jesús decir, le conocéis y la habéis visto, inmediatamente hacen la pregunta que usted y yo hubiéramos hecho si hubiéramos estado ahí. Cuando dice, Felipe, sí, por cierto, verso 8, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, déjanos ver a Dios y nos es suficiente. ¿Cómo que tú dices, le has visto y yo no he visto nada? Déjame verlo y me va a ser suficiente. Analice, hermano, la respuesta del versículo 9 de Jesús. Dice ahí la Biblia, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y se está dirigiendo a todos y no exclusivamente a Felipe. Porque evidentemente la respuesta es para todos, porque era una verdad que todos necesitaban saber y que probablemente era una duda que todos tenían. Y la respuesta dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto. Y luego, después pregunta. Disculpen, hace esta pregunta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto. Se infiere que hay un silencio, porque está dejando que los discípulos piensen, mediten y den respuesta a esto. Si Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y después les declara con énfasis, no me has conocido, Felipe, la conclusión de los discípulos es automática. Jesucristo es Dios. Si he visto a Cristo, he visto a Dios. Y después Él afirma la respuesta para que no quede ningún tipo de duda cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vuelve a preguntarle, ¿cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. ¿A quién más tú quieres ver? Si me has visto a mí, ¿has visto a quién? Al Padre. ¿A quién más quiere ver? No tienes a nadie más que ver. Es lo que Jesús le está queriendo decir. Porque contemplando a mí, has contemplado a la persona de Dios Padre. Y esto es un versículo donde nosotros vemos una declaración dada por el mismo Señor de que Él es Dios. Y esto es muy importante. Si usted se encuentra, por ejemplo, con un testigo de Jehová y lee este pasaje, le van a decir, oh, que el Padre y el Hijo es como si fueran uno. Yo y mi hijo es como si fuéramos uno porque pensamos igual, actuamos igual. No es cierto. Un padre no siempre piensa igual a un hijo, ni un hijo piensa igual a un padre, ni los dos son una réplica del otro. ¿Quiere comprobarlo? Dígame, ¿cuántas veces usted ha tenido un altercado con su padre porque no piensan igual? ¿Usted nunca ha tenido un altercado con su padre por no pensar igual? Avíseme porque usted es salvo por sus obras. Porque eso le ocurre a todos los seres humanos, porque no somos imagen de nuestro Padre terrenal. Pero aquí vemos una unidad perfecta entre Dios y el Hijo. De hecho, el Hijo dice que Él no habla por sí mismo, sino que habla lo que ha oído. Hace lo que hace el Padre trabaja y yo trabajo, y ahora está diciéndole a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta verdad se la enseñó Jesús al apóstol Pablo. Recordamos que Pablo dice que todo lo que él ha enseñado lo ha recibido por revelación misma de Dios. Y ahora en el versículo 15 de Colosenses 1, Pablo está declarándole a estos creyentes
que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por tanto, les está diciendo que Jesucristo es Dios. Y esa es la razón por la cual en Él habita toda la plenitud y tiene toda la preeminencia. Amados hermanos, ¿se ha puesto usted a pensar alguna vez que si Jesucristo no fuera Dios y nosotros le adoramos, nosotros entonces seríamos idólatras? Porque Dios dice, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Y porque la Biblia dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, ¿qué dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás. Por tanto, si Jesucristo no tuviera la preeminencia que tiene como Dios, y en Él no habitara toda la plenitud de la deidad, como dice otro texto de la Biblia, entonces los creyentes, cuando reconocen su obra y le dan gloria y honra y alabanza, serían unos perfectos idólatras. Y al examinar la Escritura, nosotros vemos que en un sinnúmero de lugares Jesucristo permitió que se le adorase. Y cuando usted lee el libro del Apocalipsis, usted descubre que hay alabanzas al Cordero que fue inmolado, al que era, al que es y al que ha de venir, al que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y dice que los ancianos, ¿qué? Lanzan sus coronas y se postran. ¿Cómo es posible esto si Dios no comparte su gloria ni su adoración absolutamente con nadie? Por una sencilla razón. Porque tiene la preeminencia y en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, Pablo viene afirmando estas verdades doctrinales al creyente. Recuerda usted el texto que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, al usted contemplar que Jesucristo es Dios, usted entonces le va a temer, va a vivir para Él, le va a honrar en todo tiempo, le va a dar toda la alabanza y toda la acción de gracias por todo aquello que Él ha hecho por ti y por mí. Porque de lo contrario, no estaríamos dándole el lugar que a Él le corresponde, el de primogénito, el de primicia, el de primicia, no disculpen, el de preeminencia, el de preeminencia. Ahora dice que habita toda la plenitud. Quiere decir que Él no es inferior al Padre, ni es superior al Padre. No es inferior al Espíritu Santo, ni superior al Espíritu Santo. Es uno con ellos porque es Él mismo. Y ese es el concepto de la Trinidad. Que en la divina esencia hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en esencia y ser. Diferentes solamente en lo que hacen, en la obra que realizan. Pero en esencia y ser, o sea, en cómo son exactamente igual. Por eso dice que toda plenitud, el verso 19 de Colosenses 1, cuando lo declara de esta manera, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Por qué le agradó al Padre? ¿Por qué le satisfizo al Padre? Porque era Dios. Porque era Dios. Amados hermanos, la otra razón, a la luz de este texto bíblico, vamos a ver que no solamente es por este versículo que podemos decir que Jesucristo es Dios y por eso tiene la preeminencia, no solamente porque Él es la imagen invisible de Dios, sino que además podemos decir que Jesucristo es Dios porque Jesucristo tiene los mismos atributos del Padre, atributos que solamente puede poseer la persona de Dios y que la Biblia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, al compararlo, describen que es una obra única y exclusiva de Dios. Voy a poner un ejemplo. En la Biblia, en este pasaje dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación. Fíjense, Él es el primogénito de toda creación. Dice ahí el texto. Ahora, en este caso, no podemos pensar en la palabra primogénito como
el primero de la creación o el primero de su generación. Por ejemplo, cuando una persona tiene su primer hijo, ese primer hijo es su primogénito. Pero aquí la palabra primogénito en este texto es un adjetivo. Quiere decir que es una descripción de la persona de Jesucristo. Está describiendo lo que Él es. Describe al sujeto. La palabra primogénito como adjetivo y según su contexto significa el que es antes de toda creación porque es preexistente. Y la palabra primogénito puede traducirse como el primero de entre sus semejantes o el que existe por sí mismo antes de todas las cosas. Puede traducirse de esas dos maneras. Por tanto, al leer el resto de la Biblia, cuando dice la Biblia que Él es antes de todas las cosas, y ver que la Biblia ahora dice que Él es el primogénito de la creación, es comprensible que Él es preexistente, que Él es antes de toda la creación. En otras palabras, Jesucristo es eterno. No tuvo un principio de días, ni tendrá tampoco un final. Ahora, vamos a comprobar esto por la palabra de Dios en otros textos. No vamos a guiarnos solamente por esto, vamos a comparar otros textos. Vamos allí a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Libro del Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y dígame cuando lo tenga porque es importante que usted lo lea. Apocalipsis 22, 12 y 13. Dígame cuando lo tenga. Dice así: he aquí yo vengo pronto. ¿Quién fue el que prometió que vendría? Jesucristo. Quiere decir que lo que se está diciendo ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y ahora en el verso 13, Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo está diciendo esto de sí mismo. Para todo judío era bien claro, y también para todo griego, que alfa y omega, primera letra del alfabeto griego, y omega, la última letra del alfabeto griego, está diciendo categóricamente que Él es el primero de todo y el que llega hasta el final. El primero y el final. ¿Me explico? O sea, esta frase para un judío era comprensible de manera perfecta como eternidad. O sea, Él está afirmando que Él es eterno. Ahora vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 5 y 6. Dice así: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Una vez más, da esta descripción. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el que era considerado como principio y fin o eterno? Jehová. Entonces se da cuenta que a Jesucristo se le aplican los mismos atributos en cuanto a eternidad que a la persona de Jehová o Dios, el Padre. Y no es que hay dos seres eternos, porque la Biblia no dice tal cosa. La Biblia describe a Dios como el único eterno. No es que hay dos seres eternos, sino que sencillamente las dos personas son la misma. Por ejemplo, si yo le empezara a hablar de
de un pastor llamado Héctor Pérez. Usted dirá, yo lo conozco, sé quién es. Y lo veo cada domingo. Lo tengo que soportar. Pero si yo le empiezo a hablar de Michelle Pérez, usted sé que alguno de ustedes diga, ¿y ese quién es? ¿Será el hermano? A ese no lo conozco. Y estamos hablando de la misma persona porque es mi segundo nombre y unos me llaman Héctor y otros me llaman Michelle. O sea que, sencillamente, son dos maneras de verse a una misma persona. Entonces, se da cuenta que si Jesucristo tiene los atributos eternos del Padre, Él es el Padre. Él y el Padre uno son. Entonces, Jesucristo es Dios. Y si es el primogénito de la creación, tiene preeminencia sobre la creación. Tiene preeminencia sobre la creación. Por tanto, es de someterme, obedecerle y agradecerle. Ahora, amados hermanos, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí este pasaje dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Jesucristo es ilustrado en este texto de la Biblia como el creador de todo. Por tanto, Él es el Dios. Él es Dios porque solo Dios tiene el poder de crear de la nada. Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Adonai. No estoy hablando en lengua, claro. En hebreo, el término bara significa crear sin materia por el poder de la palabra. Es traer a la existencia algo que no existía solamente por pronunciarlo. ¿Conoce usted algún ser humano capaz de hacer esto? Esto es algo que solo Dios puede hacer. ¿Cómo es que ahora dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesucristo? Oh, es que hubieron dos personas creando. No. No es que hubieron dos personas creando. Para poder ver a Jesucristo como creador y como el Dios que es, vamos a leer otro texto de la Biblia. Vamos a Juan 1:1, donde se habla de Jesucristo como Dios y Jesucristo como creador. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, y fíjate cómo este pasaje contrasta con Génesis, porque tienen casi el mismo juego de palabras. En el principio era el verbo, o la palabra puede traducirse así también. Ahora vamos a ver lo que dice este pasaje del verbo. Dice, en el principio era el verbo. Quiere decir que el verbo era ¿cuándo? En el principio. Y ahora declara, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. O sea, era con Dios, estaba con Dios. ¿Se da cuenta como que lo está ilustrando como alguien distinto a Dios, pero con Dios? Y este juego de palabras es para decir lo siguiente. Y afirma, y el verbo era Dios. ¿Qué cosa era el verbo? Dios. Entonces, el verbo es Dios. Importante, si usted lee la Biblia de los testigos de Jehová, le va a decir, en el principio estaba la palabra había estado con Dios y la palabra era, y ponen un Dios en minúscula. Está mal traducido, le voy a explicar por qué. Porque en el griego original no existe el artículo un. Por tanto, es imposible que diga un Dios. Y la palabra theos, en griego ahí, está en mayúscula y no en minúscula. ¿Me explico? ¿Ven? Entonces, el versículo 1 está diciendo, identificando al verbo como la persona de ¿quién?
de Dios. Vamos a leer ahora el 14. Y aquel verbo, o sea, Dios, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué dice el texto? Fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre. Entonces, ¿quién fue el que habitó entre los hombres y la gente pudo ver? Fue Jesucristo, ¿verdad? ¿Se da cuenta por qué ahorita decía que Él es la imagen de Dios? Y ahora está diciendo que el verbo que es Dios se hizo hombre. Entonces, ¿quién es Jesucristo? No es otra cosa que Dios hecho hombre. Ahora volvamos al versículo 3 de Juan 1. Del verbo que es Dios hecho hombre, Jesucristo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se da cuenta que está diciendo el texto que Jesucristo es Dios y que es el creador. Le atribuye a Jesucristo los mismos atributos de Dios el Padre. Él tiene la preeminencia de la creación porque Él es el autor de la creación. Él es Dios. Decimos que Jesucristo es Dios porque Jesucristo realiza la misma obra salvífica del Padre. O sea, la misma redención de Dios el Padre. Vamos a Isaías 43:11. Isaías 43:11. Este texto es muy importante para poder entender lo que viene después. Isaías 43:11. ¿Ya lo tienen? Dice ahí la Biblia: Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Según ese pasaje, el único que puede salvar es ¿quién? Jehová. Vamos ahora al capítulo 45 de Isaías, versículo 22. Isaías 45:22. Mirad a mí, es una invitación de Dios al pueblo de Israel a mirar a Él. Pero recuerde que tanto judíos como gentiles, dice Pablo, que son salvos ¿en quién? En Jesucristo, que no son hijos de Abraham los que son engendrados según la carne, sino según la promesa. Y dice, mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, el hombre es salvo mirando a Dios, porque solo Dios puede ¿qué? Salvar. Amados hermanos, solo Jehová puede salvar. No hay salvación fuera de Él. Ahora, si usted va a Colosenses, capítulo 1, verso 16, dice de Jesucristo la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lea el verso 13. Dice, el cual nos ha librado, hablando de Cristo, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que el Padre fue quien nos rescató. Y evidentemente que está hablando que nos rescató del pecado y nos salvó. Pues el verso 12 dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. O sea que el versículo 2 y 3 está hablando de que Dios ha hecho esto. Pero al leer el versículo 22 del capítulo 1 dice la Biblia, de Jesucristo ahora, no del Padre, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles, ¿delante de quién? De Él. Bueno, entonces por fin, ¿quién salva? ¿Dios o Cristo? ¿Quién salva? ¿Quién? Si usted se da cuenta, dice que Cristo muere para presentarnos sin mancha e irreprensible delante del Padre. O sea, para declararnos justos. Esto implica salvación. El Hijo nos salva. La Biblia dice en Juan 3:17
que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiere decir que el mundo es salvo ¿por quién? Por Jesucristo. Y Romanos 3:10 dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Isaías dice que solo Jehová puede salvar. Ahora el Nuevo Testamento dice que la salvación es en Cristo. En Colosenses dice que es Dios. Y luego en el 22 dice que es Cristo. Interesante, ¿eh? ¿Por qué será? Porque son la misma persona. Si creyésemos que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, entonces la Biblia se está contradiciendo. ¿Quién salva? ¿El Padre o el Hijo? Algunos dirían, el que salva es el Padre a través del Hijo. ¿Cómo explica entonces Juan 3:17 que dice que la salvación es en el Hijo? Otros quizás argumenten, salvan entre los dos, el Padre y el Hijo. ¿Cómo explicas Isaías 45, Isaías 43:11 que dice que solo Jehová salva? ¿Cómo lo explicas entonces? Donde dice que solo Jehová salva. La única manera de reconciliar estos textos es a la luz de un sinnúmero de versículos bíblicos que demuestran que el Padre y el Hijo son la misma persona y no dos individuos distintos operando una salvación en el hombre, sino que es la misma persona que hace la obra de salvación. Si Jesús no fuera Dios, no podría salvarnos. No podría salvarnos. Definitivamente Jesucristo tiene la preeminencia en todo, porque Él es Dios. Y en Él habita toda la plenitud, porque Él es Dios. En segundo lugar, Jesucristo tiene la preeminencia en todo, porque Jesucristo es el Salvador nuestro. Fíjese, Él tiene la preeminencia en todo y en nuestra vida, porque es nuestro Salvador. El hombre a causa del pecado vivía separado de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están como destituidos de la gloria de Dios. Y dice el Antiguo Testamento, vuestras iniquidades han hecho separación y división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, también éramos enemigos de Dios y vivíamos bajo la ira de Dios. Juan 3:36 dice que estábamos bajo su ira. Y en Efesios 2:3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de la ira. Éramos por naturaleza hijos del diablo y no de Dios. Porque el que practica el pecado, dice primera de Juan 3:8, es hijo del diablo. Colosenses 1:21 describe al hombre en su condición de no salvo como alguien que es un extraño para Dios y enemigo suyo a causa de las malas obras. O sea, a causa del resultado del pecado que habitaba en nosotros. Dice el versículo 21. Y a vosotros también que eres en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Debido a toda la plenitud que habitaba en Cristo, Él nos reconcilia con Dios el Padre. El versículo 20 de este pasaje dice que Cristo reconcilió todas las cosas que están en los cielos y así las que están en la tierra, e hizo la paz mediante la sangre de su cruz, o sea, mediante su muerte. Compara esto con el verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles, ¿delante de quién? Delante de Él. Por eso Él dijo que nadie va al Padre si no era por Él, y que Él era el único mediador entre Dios y los hombres, ahí en 1 Timoteo 2:5. Y en Colosenses 1:21 dice que Él nos ha reconciliado con Dios. Por la sangre que Cristo derramó y su muerte, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En otras palabras, nos ha librado del poder del infierno y del diablo y de la muerte, porque Él es el primogénito de la creación, de la resurrección. Con su muerte nos ha rescatado, dice el versículo 14. La palabra rescate, si dice que nos ha rescatado, es porque estábamos perdidos.
En la frase rescate se infiere la condición perdida nuestra. Dice el versículo 14 que ha perdonado nuestros pecados. Y el verso 20 y 21 nos dice que nos reconcilió con Dios. Nos declara justo delante de Dios, pues nos presenta como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios, dice el versículo 22. Y hemos sido trasladados al reino del Hijo y hechos partícipes del reino. Verso 13. De tal manera que ahora no somos considerados como parte de este mundo, sino como peregrinos y extranjeros, porque ya nuestra ciudadanía ha sido otorgada, nuestra ciudadanía en los cielos ha sido otorgada desde que creímos en Cristo como Salvador. ¿Quién hizo esto en nosotros? Él. ¿Podíamos nosotros lograr nuestra salvación? No. Entonces, ¿quién tiene la preeminencia en nuestra vida? No puedo ser yo, porque yo no podía hacer nada para salvarme. El primer lugar le pertenece a Él. Él tiene que ser el auténtico Señor que reconocemos. Y por tanto, siendo que Él hizo esto por nosotros, no puedo hacer otra cosa que alabarle, bendecirle y someterme a su señorío y voluntad. Porque Él tiene la preeminencia. Aunque tú y yo no querramos reconocer la preeminencia y plenitud que hay en Cristo, Él la tiene. Él la tiene. Déjame decirte que Dios no necesita, Cristo no necesita que tú reconozcas su preeminencia, porque Él no va a dejar de ser lo que es, porque los hombres no le reconozcan. Dios es autosuficiente. Él no nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos reconocer esto y darnos cuenta que separado de Él, nada podemos hacer. Todo esto hizo Él por nosotros, no nosotros por Él. Dice que ni siquiera, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado primero, usted no lo hubiera amado a Él. Porque nadie puede conocer al Padre a menos que el Hijo se lo revele. Entonces Él tiene la preeminencia en nuestra vida, por derecho propio. Y en último lugar, Jesucristo tiene la preeminencia, y en Él habita toda la plenitud, porque Él es nuestra máxima autoridad. Porque como Dios que es, y por los méritos que tiene, posee la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, de versos 18 y 19. Si esto le agrada al Padre y nosotros queremos agradar al Padre, entonces hemos de contemplar a Jesucristo como alguien que es nuestro Señor. Está por encima de nosotros, es nuestra autoridad, es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Más abajo el pasaje, a partir del verso 24, que es el que vamos a predicar en la noche, dice que Él es cabeza de la iglesia. Quiere decir que Él es Señor de la iglesia. Ninguno de nosotros es Señor de la iglesia. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como dice también el verso 18. ¿Por qué Él es la cabeza? Porque Él salvó a la iglesia con su propia sangre. La ha hecho suya. El pueblo que no era pueblo de Dios vino a ser pueblo suyo por su muerte y resurrección. Por tanto, una iglesia tiene la responsabilidad, el deber y la obligación de someterse a Cristo y solo a Cristo como autoridad máxima que es de la iglesia. Dios nos ha dejado su palabra, la Biblia, para que conozcamos cómo agradar y obedecer a nuestra cabeza. Cristo en su palabra nos ha dicho todo lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Por tanto, si quiero agradarle, tengo que ir a la palabra. Nadie ama a la iglesia como Cristo la ama. Por tanto, si queremos hacer las cosas bien y dentro de la voluntad de Dios, debemos someternos a su dirección y consejo y voluntad para ser el tipo de iglesia que Él espera que seamos y no andar inventando cosas raras y estableciendo estrategias de hombre buscando propósitos equivocados. Las iglesias están inventando de todo tipo de cosas por tal de tener templos llenos. Y el motivo por tener templos llenos no es para que la gente se salve,
es para tener un culto más anímico, es para que haya más ingresos, es para hacerse de un nombre, de una popularidad, de una fama, alguien reconocible. Se están planteando la pregunta, ¿qué estamos haciendo para que la iglesia crezca? Cuando la pregunta correcta es, ¿qué estamos haciendo para que las almas se salven? Es muy distinto. Y para lograr propósitos terrenales, están inventando todo tipo de cosas, haciendo de todo menos lo que tienen clase. Ministerio de agua viva. Agarran una botella de agua y hacen una etiqueta especial con el plan de salvación, pero el supuesto plan de salvación lo único que dice es Romanos 3:23, Juan 3 no sé qué, y vamos a repartirla en la street para que la gente al tomar el agua vea las citas y se salve. El que está en la street, ¿por qué está? ¿Cuál es el propósito por el que está ahí? Porque quiere ser holy. Está ahí porque vino a la ciudad del pecado. Está ahí porque le están llamando la atención las cosas del mundo. Está ahí porque anda buscando o droga, o prostituta, o todo tipo de cochinadas, o juegos. Y yo veo los ministerios de agua viva, que la gente, oh, gracias, se llevan la botella y están tirando un dineral. Porque usted me va a decir que una persona drogada, alcoholizada y que está con otro propósito, se va a detener a leer lo que dice la etiqueta. Segundo, si no tienen una Biblia a mano, ¿cómo van a saber lo que dice Romanos 3:23? Oh, es que cuando llegan al hotel ahí hay una Biblia. Usted me va a decir a mí que cuando llegan al hotel con la prostituta van a buscar la Biblia porque se acordaron de la etiqueta. Entonces, inventos de hombre. Dios nos ha mandado a testificar. Agarra al pecador y confróntalo con la palabra de Dios. La Biblia dice que lo lee la Biblia. Es de cara a cara, de tú a tú. Hace poco oí a una persona decir, esta ciudad es muy dura. Llevamos más de un año trabajando en un área determinada, en una iglesia americana. Repartimos comida todos los días martes. Y es triste que la gente van a agarrar la comida y se van y no quieren escuchar la predicación. Pero claro, ellos no son tontos. El tonto eres tú, que estás dando comida buscando comprar a la gente. Para mí es denigrante usar la distribución de alimentos a los pobres para darle el evangelio, porque eso es como una especie de cambio, de negocio, de que, ok, vienes a buscar la comida, pero primero te vas a sentar y vas a oír todo lo que yo te tengo que decir. La Biblia dice, tú cuando das algo, no esperes recibir nada a cambio. Tú das la palabra de Dios, olvídate del alimento de la carne, eso viene después. Oí a otro que hacemos un barbecue una vez al mes, abierto al público, y nos llegan cantidad de gente. Pero no se nos ha quedado nadie. ¿Usted quiere ver cómo el domingo que viene el templo está lleno? Que yo pongo un sign afuera que diga, vamos a repartir las gotas gratis o carne asada. Se va a llenar. ¿Y de qué nos sirve que se llene, tomar una foto, subirla a internet o decirle a alguien que nos da dinero para ayudarnos? Mira lo que tengo, si al final no tienes nada. Todos esos fracasos vienen a raíz de buscar propósitos equivocados. Pero cuando usted siembra la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a trabajar en la gente, va a convencer a la gente y va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Y usted entonces estará en el centro de la voluntad de Dios.
Usted no se preocupe porque la iglesia crezca. Usted preocúpese por dar el evangelio. Dios es el que añade y el que da el ¿qué? El crecimiento. Usted siembre la palabra. Ese es su trabajo. Y no otro. Y no otro. Lo más triste de todo es que cuando los hombres inventan algo y ese algo dio al traste, después usted los oye bamboleándose. ¿Sabe lo que es bambolearse? Es enorgullecerse. Yo hice esta estrategia y mira lo que he logrado. Y hasta escriben un libro y lo venden y dan conferencias y todo el mundo va allá para ver cómo lo hizo y después yo venir e inventarlo. Tenemos de todo tipo detrás. Iglesia con propósito, 7 leyes de crecimiento, cómo plantar iglesias autóctonas, evangelismo pionero, evangelismo explosivo, 4 leyes espirituales, evangelismo de pomo de agua, evangelismo de barbecue, de todo tipo de metodología. ¿Y de qué te sirve? Mira, agarra la Biblia, sal para la calle, testifica de Cristo y deja que Dios haga la parte que a Él le toca hacer. Cuando los hombres hacen estas cosas y logran cierto éxito, terminan dándose la preeminencia a sí mismos y no reconociendo la de Cristo. Terminan no reconociendo lo que Cristo hizo, sino lo que ellos inventaron. Si no fuera así, ni vendieran libros y estuvieran conscientes que Dios trata de manera personal con cada iglesia y le dice a cada iglesia qué hacer y cómo hacer las cosas por su palabra, la Biblia. Y por tanto no tienen que andar exportando metodologías de otros. Lo que le funcionó a otros no tiene que necesariamente funcionar aquí ni allá, porque Dios trata de manera personal y directa con su iglesia y por toda una serie de fenómenos, por un problema demográfico, por un problema sociológico, cultural. Toda comunidad donde esté marcada la iglesia no es igual. Entonces lo que funcionó allá puede no funcionar acá. Amados hermanos, porque Jesucristo es Dios, el autor de nuestra salvación y nuestra máxima autoridad, es que Él tiene la preeminencia en todo sobre nuestra vida y sobre nuestra iglesia. Esta es la razón por la cual hemos de alabarle, estarles agradecidos y obedientes, reconociendo su señorío y sometidos a su señorío. Oramos. Gracias, Señor, por la bendición de poder estudiar tu palabra, la Biblia. Dirígenos en todo tiempo a ser un pueblo que se somete a tu voluntad y a tu señorío. Perdónanos cuando te fallamos, Señor. En Jesucristo te lo imploramos. Amén.